La palabra del Señor de hoy la tenemos en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 45. El Señor bendiga la visita que ha llegado en esta noche. El Señor bendiga a cada uno de ellos y esperamos con la ayuda del Señor que no se vayan como han venido, sino que puedan salir fortalecidos, renovados, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor. La palabra del Señor nos habla de un pasaje que de pronto es conocido, ¿no es cierto?, para los que por misericordia del Señor hace tiempo estamos en el camino del Señor, en donde encontramos a nuestro Señor Jesucristo después de un gran milagro, hermanos. Después de que nuestro Señor quisiera multiplicar los panes y los peces. Tremendo, hermanos. Cómo el Señor, ¿no es cierto?, hizo ese gran milagro. Dice que solamente había 5 panes y 2 peces. La gloria sea al Señor. Y habían más de 5.000 personas escuchando a nuestro Señor. Y la palabra del Señor solamente dice que eran los hombres 5.000. Así que imagínense cuántas mujeres y cuántos niños deben haber habido, ¿no es cierto?, en ese lugar en donde estaba nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea al Señor. Y cuando el Señor dice que allí las reuniones eran largas, hermanos. Allí estaban por hora la gente escuchando lo que nuestro Señor decía. De hecho, en uno de los sermones más largos y más hermosos que tienen que todo el mundo que viene llegando al Evangelio, leer y releer las veces que sean necesarias, es el Sermón del Monte, allí en Mateo 5, donde nuestro Señor Jesucristo desglosa, podríamos decir, el verdadero evangelio de Jesucristo. Y entonces, hermanos, la gente, la multitud quedaba atrapada por lo que el Señor hablaba. Sentían ellos la necesidad de querer escuchar a nuestro Señor Jesucristo, porque no había hombre en aquel entonces, ¿no es cierto?, que hablara como Él, que pudiera expresar tanto amor y tanta misericordia para con el pecador, hermanos. Porque la ley, ¿no es cierto?, sabemos que la ley condena, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo es la que perdona. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces nuestro Señor, allí llamado a misericordia, después de ver a tanta multitud, dijo: esta multitud tiene hambre, ¿no es cierto?, y entonces le dijo a sus discípulos: vamos a hacer algo de comer para esta gente. Y los discípulos dijeron: y bueno, pero ¿cuánta plata vamos a tener que tener acá para poder alimentar a estos 5.000? Y de pronto un niño vino delante del Señor y le dijo: yo tengo esta canastita. Y dentro de la canastita dice que tenía 5 panes y 2 peces. Y el Señor dijo: es más que suficiente. La gloria sea al Señor. Es más que suficiente para mostrar el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, hermanos amados, el Señor multiplicó los panes y los peces, porque para Dios no hay nada imposible. Yo no conozco de pronto la necesidad que usted tiene. Seguramente, como está la situación en el país, hay mucha gente que está pasando necesidad. Pero lo más importante, hermanos, es la necesidad del alma. Es la necesidad que tiene el corazón del hombre. Porque allí, ¿no es cierto?, es donde lamentablemente el enemigo viene y atormenta las mentes y los corazones. Las conciencias están sucias, contaminadas de pecado. El Señor nos ayude. Pero para eso vino Cristo, para derramar su sangre. La gloria sea al Señor. Y la sangre del Cordero inmolado es la que nos lava y nos limpia de todo pecado.
Bendito sea el nombre del Señor. Así que bueno, hizo el tremendo milagro el Señor. Sobraron, dice, algunas canastas. La gloria sea el Señor, porque el Señor siempre que da en abundancia, hermanos. La gloria sea el Señor. Así que se juntaron después, dice que en la tierra de Genezaret, y allí, arribando a la orilla, salieron a él muchos enfermos, ¿no es cierto? Mucha gente que le conoció y de pronto dijo, ahí está Jesús, vamos, que está el Señor, porque así debería decir la gente. Cuando, ¿no es cierto?, hay una casa de oración, cuando hay una puerta del cielo abierta, vamos a la iglesia, que allí está el Señor. Vamos a la iglesia, que allí está Jesús. Él puede sanar, Él puede libertar. Alabado sea su nombre. Él puede restaurar el hogar, restaurar el matrimonio. La gloria sea al Señor. Y le rogaban, ¿no es cierto?, que lo dejasen tocar, aunque sea el borde de su manto. Y todos los que le tocaban al Señor, dice que quedaban sanos, para la gloria del Señor. Alabado sea Dios, hermanos. Y entonces se fueron. Dice que cuando nuestro Señor ya iban los discípulos en la barca rumbo a Betsaida, a la otra ribera, dice que después de haber despedido a la multitud, hubo un momento en que el Señor se fue al monte a orar. Por eso es que es tan importante la oración para el Hijo de Dios. Amén, sí, Señor. Porque si nuestro Señor, que era el Hijo de Dios, se tomaba su tiempo para ir a orar, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Tenemos que buscar la comunión con el Señor, hablar con Dios. Y se fue, dice, al monte a orar, y al llegar la noche, los discípulos del Señor iban en la barca, en medio del mar, y el Señor quedó solito ahí en la tierra. Porque Él mismo nos enseñó a nosotros que si queremos tener comunión con Dios, necesitamos entrar a nuestro cuartito, por más que sea humilde, ¿no es cierto?, cerrar la puerta y ahí hablar a solas con Dios, ahí hablar a solas con el Señor. La gloria sea para el Señor. Y entonces dice que los discípulos del Señor empezaron a remar con gran fatiga, estaban cansados ya de estar remando. Como en este tiempo hay gente que está cansada ya de estar remándola todos los días, ¿no es cierto?, cansada de tener que llevar la vida con la dificultad, con el problema. Hay veces, ¿no es cierto?, dice que cuando los discípulos del Señor iban en la barca, dice que el viento era contrario, y así sentimos muchas veces la vida nosotros. ¿No es cierto que cuando Cristo no está en la barca, cuando Cristo no está en el hogar, sentimos que los vientos son contrarios, sentimos que parece que todo está en contra de nuestras vidas y parece que nunca vamos a poder salir a flotes? Ayúdenos el Señor. Y parece que cada día nos hundimos más y parece que el hogar está a punto de zozobrar, parece que la familia está a punto de romperse. Los hijos cada día parece que se están perdiendo. Ayúdenos el Señor. Y es natural que entre la desesperación, hermanos. Es natural que entre la desesperación en el hombre, en la mujer natural, porque lamentablemente estamos viviendo un tiempo donde, mire, yo podía leer ayer la noticia. Acá nomás, cerquita, se suicidó un joven de 20 años, el 31 a la noche. ¿Cuánta gente, hermanos, en este tiempo con tanta necesidad? ¿Cuánta gente en este tiempo con tanta, ¿no es cierto?, dificultad para poder
llevar su vida, su hogar, su familia adelante. Líbrenos el Señor, hermanos. La sangre de Cristo nos abrace. Que el enemigo no tenga parte, no tenga autoridad. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Que el Señor proteja nuestras vidas y proteja la vida de nuestras familias, hermanos. Y dice que los vientos eran contrarios cerca de la cuarta vigilia de la noche. Porque déjenme decir una cosa, que el diablo, si hay un momento que elige para poder atormentar la mente y los corazones, es en la noche. Por eso ponga cuidado, hermanito, hermanita, que se queda hasta las 3, 4 de la mañana con el celular en la mano. Ponga mucho cuidado porque esa es la hora donde los brujos trabajan. Esa es la hora donde los macumberos están presentando sacrificio a Satanás, el diablo. El Señor los reprende en esta hora. Y es a las 3, 4 de la mañana cuando el enemigo siembra el desaliento. Si se va a quedar despierto, que sea orando, que sea clamando, que sea intercediendo por su vida, intercediendo por su hogar. Pero si se va a quedar mirando, ¿no es cierto?, el internet solamente, ponga mucho cuidado, hermano, ponga mucho cuidado, hermana, hermanita. El Señor le ayude para que en esta noche pueda entender. Esa es la hora donde trabajan los brujos. Ayúdenos el Señor. Había una bruja, yo era muy nuevito en el camino del Señor, y a las 3 de la mañana, 3 y cuarto más o menos, terminaba sentado en mi cama. Parecía que me enterraban unos cuchillos en las piernas y yo quedaba sentado ahí, estremeciéndome del dolor y no entendía qué pasaba. Yo era nuevito en el camino del Señor. Y hermanos amados, me pasó 2 veces esa situación. Y entonces, hablando con un hermano en la iglesia, le cuento lo que me estaba aconteciendo, pasando, porque yo después de ahí ya no podía dormir, hermanos, del dolor que me quedaban las piernas. Y el hermano me dice: hay una bruja que te está trabajando. Dice: porque a esa hora trabajan los brujos. Dice: pero ¿sabes qué? Vamos a orar. Te voy a pasar a buscar y vamos a ir a orar a esa hora, a las 3 de la mañana. Vamos a ir a orar al templo y en el nombre del Señor Jesús vamos a contrarrestar al enemigo. Y esa bruja va a tener que aparecer. No puede quedar en el anonimato porque Dios la va a sacar a la luz. Hermanos, empezamos a ir a orar de 3 a 5 de la mañana. Y ahí estábamos batallando, ahí yo, en el nombre del Señor Jesús. Era muy nuevito, así que repetía mis oraciones porque había que estar 2 horas orando. Pero yo allí lo único que le pedía: Señor, saca a la luz lo que está oculto, Señor. Reprenda usted en el nombre de Jesús aquel que está trabajando en contra de tu Hijo. Pasó una semana, hermanos, y yo estaba así en mi negocio. De pronto apareció una mujer y me dice, yo creyendo que iba a comprarla, saludos para atenderla, y me dice: ¿vos sabés quién soy yo? Y cuando me dijo así, hermanos, se me guisaron todos los pelitos así de los brazos. Y yo dije: no, señora, yo no sé quién es usted. Me dijo: sí, porque cuando yo me transfiguro, que a las 3 de la mañana soy la Virgen María. El Señor reprenda al diablo, hermano. Soy la Virgen María. Y el arcángel Miguel trabaja para mí con su espada, me dijo así. Y ahí dije: acá salió a la luz lo que estaba oculto. Y ella, como tratando de empoderarse, ¿no es cierto? El Señor reprenda al diablo. Trataba de intimidarme, pero allí, hermanos amados, yo era muy nuevito, la gloria sea para el Señor.
Pero mi hermano que me había asesorado me dijo, cuando la mujer venga o el hombre, no sabemos quién es, tú tienes que sentenciarlo en el nombre del Señor Jesús. No te atemorices, sentencia en el nombre del Señor. Así que cuando la mujer salió allí, agarró y me empezó como a intimidar con sus palabras, yo le dije, en el nombre del Señor Jesucristo, te sentencio, te doy 72 horas. Si no te arrepientes de todo corazón, el Dios de los cielos a quien yo sirvo te va a cortar. Hermano, se le desfiguraron los ojos, se le salía la cara así para el costado, pegó media vuelta y se fue. La gloria sea al Señor. Hermano, después que se fue yo quedé ahí. Señor Jesús, ¿qué pasó? La gloria sea al Señor. Hermanos amados, cuando Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Alabado sea su nombre. Después, al otro día vino un varón ahí que me dice, che, no sabe lo que me pasó, me empieza a contar. Tenía alquilado un monoambiente. Dice, la mujer ayer salió volando, se fue. Dice, era una mujer así, así, de tal característica. Ah, le digo yo, esa vino ayer. Le digo, esa mujer andaba en el ocultismo. Sí, me dijo, no sabe las cosas que dejó adentro. Llamadores de ángeles colgando por todo el techo. Dice, cosas, no sé, impresionantes. Dice, tuvimos que limpiar todo eso, sacar toda esa basura. Dice, vírgenes y velas de todos colores. Dice, dejó todo tirado y se fue. La gloria sea al Señor, hermanos. Nosotros, en ese entonces, estábamos ya empezando a hacer la horita feliz allí en el barrio La Sirena. Y estábamos haciendo ese trabajo en el salón del barrio La Sirena. Allí nos habían prestado ese lugar. Y claro, a mí me gusta hacer la horita feliz, pero que siempre esté el Espíritu del Señor en medio. Porque podemos cantar, podemos dar enseñanza de la palabra, pero si no está el Espíritu del Señor, hermanos, de nada sirve. Ayúdenos el Señor. Entonces cuando íbamos ahí, antes de empezar, orábamos y clamábamos al Señor, Señor, este lugar no es nuestro, pero ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, todo lugar que pisara nuestros pies, dice tu palabra, será nuestro para la gloria de tu nombre. Porque allí hacían de todo, zumba y cuánta cosa. Y nosotros íbamos a consagrar ese lugar para el Señor. Y entonces, claro, había una oposición ahí. La que era secretaria del presidente del barrio era una mujer que yo había llevado a la iglesia un par de veces. La gloria sea al Señor, una mujer muy necesitada. Y yo la había llevado a la casa del Señor, hermanos, y allí el Señor en su grande misericordia había obrado en ella. ¿Y sabe qué? Esta mujer estaba haciendo el nexo entre la mujer, aquella que estaba en el ocultismo, para que aquella mujer que decía ella que se transfiguraba, trajera un varón de México. El Señor reprenda al diablo, hermanos. Un varón de México que según ella, o según lo que decía, ¿no es cierto? Porque después salió toda la luz. Este varón supuestamente se transfiguraba y cuando se transfiguraba le sacaban las manos y los pies. Líbranos el Señor, hermanos, tremenda macumbería. El Señor reprenda al diablo. Y esta mujer, esta bruja quería llevar a este varón al salón del barrio y ya lo habían conseguido para poder hacer esa macumbería ahí, ¿no es cierto? Y hacer su espectáculo en ese lugar y engañar a la gente, ¿no es cierto?, con semejante calamidad. Pero el Señor llegó antes, hermanos. La gloria sea al Señor. El Señor llegó antes y usó un vaso de barro inútil, ¿no es cierto?, que estaba recién dando sus primeros pasos, la gloria sea al Señor, para desbaratar los planes del enemigo. El Señor nos ayude, la gloria sea al Señor. Hermanos amados,
En la noche trabaja la mocumbería, los brujos están trabajando. Por eso que el Señor nos ayude para no estar perdiendo el tiempo. Los discípulos del Señor se amedrentaron cuando vieron, ¿no es cierto?, que los vientos le eran contrarios y las olas se levantaban en su contra. Cuando usted ve que su matrimonio, cuando usted ve que su hogar, cuando usted ve que sus hijos, cuando usted ve que todo se le está poniendo en contra, ¿qué tiene que hacer? ¿Dormir? Tiene que estar con el celular ahí horas y horas. ¿Qué tiene que hacer? Ir y contarle a un hermano, una hermana, y que de pronto a usted, ¿no es cierto?, la consuelen un rato y después todo el mundo se entere lo que le está pasando. Porque hay hermanos que son espirituales y le ayudan a orar. Bueno, gloria sea al Señor. Pero hay otros que con tal de, ¿no es cierto?, de llevar un chusmerío, algo fresco, el Señor reprenda al diablo. Están esperando que alguien le cuente algo para salir corriendo a decirle al otro lo que le está pasando a aquel. Y enseguida dicen, bueno, por algo le pasa eso, ¿no es cierto? El Señor nos ayuda, hermanos. Pero ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios, la hija de Dios, cuando los vientos son contrarios, cuando usted siente que la barca está a punto de zozobrar y siente, ¿no es cierto?, miedo porque esto parece que se va a hundir? Lo que tiene que hacer es clamar a Dios. Lo que tiene que hacer es buscar en profundidad la presencia del Señor. La gloria sea al Señor. Porque Jesús, mire, el Señor en ese momento era un hombre natural como nosotros. Él dejó su deidad y se hizo hombre como nosotros. La gloria sea al Señor. Pero Él, estando allí en el monte orando, yo creo que recibió testimonio de parte del Espíritu de Dios que los discípulos estaban atravesando una situación difícil. Y entonces sale el Señor caminando por las aguas. La gloria sea al Señor. Qué tremendo nuestro Dios, ¿no es cierto? Caminó por las aguas el Señor, ni un problema. La gloria sea al Señor. Y era un hombre como nosotros, hermanos. Ayúdenos el Señor. Y cuando los discípulos, viéndolo, ¿no es cierto?, que el Señor venía llegando a donde estaban ellos, dice que lo veían y se turbaron. Se turbaron, porque ellos pensaban que era un fantasma lo que venía hacia donde estaban ellos. Y gritaron, dice, hermanos. Se asustaron los discípulos del Señor. Yo me imagino a Pedro gritando, de miedo, de terror. Ayúdenos el Señor. Y me causa un poco de gracia porque digo Pedro, porque Pedro era un hombre que después, cuando estaba lleno del Espíritu Santo, era un hombre tremendo, usado por el Señor. La gloria sea al Señor. Pero hasta ahí todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante buscar, Señor, la llenura del Espíritu Santo. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, bautízame con el fuego de tu Espíritu Santo. Yo no quiero ser un hombre miedoso. No quiero ser una mujer miedosa. Así es, Señor. Quiero tener la valentía que da tu Espíritu Santo. La gloria sea al Señor. Y entonces, cuando el Señor llegó a donde estaban ellos, le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca. ¿Y qué creen que pasó? Automáticamente se calmó el viento. Porque así pasa, hermano, cuando nosotros clamamos a Dios. Cuando nosotros invocamos a nuestro Señor y dejamos todo en las manos poderosas del Señor. Le decimos, Señor, yo a esta mujer yo ya no la puedo controlar. Señor, yo a este hombre yo ya no lo puedo controlar. Señor, este matrimonio yo ya no lo puedo controlar. Señor, a estos mis hijos ya no lo puedo controlar. Pero ahora, Señor, yo lo coloco en tus manos. Ahora yo deposito mi fe en ti. Ahora yo descanso en ti, Señor. Ahora reposo en ti, Señor. Ahora recibo ánimo de parte tuya, Padre eterno. La gloria sea al Señor.
el viento se tranquilizó. Y ellos, dice, se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y ponga atención, hermano. Hay gente que todavía no entiende el Evangelio de Cristo. Hay gente que todavía no tiene fe y no cree en el poder de Dios. Han recibido los panes y los peces. Dios, en su grande amor y misericordia, le ha cubierto la necesidad del hambre de su pancita, no solo de la de ellos, sino de la de su familia también. Pero todavía no logran entender el poder que Dios tiene en medio de las tinieblas. Todavía no logran entender el poder que Dios tiene en medio de la adversidad. La gloria sea al Señor. Todavía no logran entender que Dios es el único que puede sacar al hombre de la droga, del alcohol. Alabado sea Dios, que Dios puede libertar un matrimonio. La gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Podemos alabar a Dios, podemos cantar hermoso, ¿no es cierto? La gloria sea al Señor, pero todavía no le creemos a Dios y por eso no nos metemos en oración y en ayuno delante del Señor. Señor, yo sé que tú puedes hacer que este viento que contrario retroceda en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que tú puedes hacer que las cadenas se rompan en el nombre poderoso de mi Cristo. Y nos dejamos amedrentar, como hablaba el Señor hace unas semanas atrás, cuando Goliat hablaba, el ejército del Señor retrocedía, hacía un paso hacia atrás. Ayúdenos el Señor. Y así hay muchos cristianos todavía que no creen en el poder de Dios, que no han entendido el milagro de los panes y los peces. Alabado sea Dios, porque hay muchos que vienen por el hambre, hay muchos que vienen por la enfermedad, y cuando logran recibir ese milagro, la gloria sea el Señor, se van y no vuelven a alabar a Dios y no vuelven a darle gloria al Señor. Pero los que estamos en este lugar, alabamos al Señor y bendecimos su nombre y le damos honra y le damos gloria. Porque hemos entendido su poder. Si Dios puede suplir nuestra necesidad natural, como el hambre, la gloria sea el Señor, ¿cómo Dios no va a poder libertar nuestro hogar? ¿Cómo Dios no va a poder libertar nuestras mentes? ¿Cómo Dios no va a poder libertar nuestros hijos? ¿Cómo Dios no va a poder libertar nuestro matrimonio? La gloria sea para el Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor dice que el corazón de los discípulos del Señor todavía estaba endurecido. Ayúdanos, Señor Jesús. Por eso no lograban entender el poder de Dios. Y eso es lo que pasa hoy. Hay mucho pueblo de Dios con su corazón endurecido. Están dentro de la casa del Señor, pero no le creen a Dios. Su corazón está endurecido. No, yo no sé si Dios va a hacer la obra. No, para mí ya Dios no tiene solución para este varón, no tiene solución para este problema. El Señor reprende al diablo. En esta hora, la sangre de Cristo vence. Su sangre tiene poder y la gloria. ¿De cuándo Dios se hizo tan pequeñito? ¿De cuándo Dios es tan pequeño? Mi Dios es grande, mi Dios es omnipotente, mi Dios es omnipotente, para Él no hay nada imposible. Poderoso eres tú, Rey de la gloria. Incrédulo, Hay poder en tu sangre, poderoso santo de Dios. pídele al Señor que cambie tu corazón, que ponga un corazón de carne. Amén. Y
sobre ese corazón coloque su espíritu. La gloria sea al Señor. Póngase de pie, iglesia amada. ¿Cuánto hay todavía que no entienden el poder de Dios? ¿Cuánto hay que no entienden todavía? Se conforman con el pan y los peces. Y cuando tienen los vientos contrarios, y cuando la barca se le está hundiendo, y cuando el hogar, el matrimonio, se le está viniendo abajo, lo primero que hacen es querer salir, escapar de la barca. Miren, perdone lo que voy a hacer, la alegoría que voy a hacer, pero ¿sabe qué? Cuando un barco se está hundiendo, ¿sabe quiénes son los que primero corren? Esos animalitos que a no muchos les gustan. Las ratitas son las primeras que salen corriendo. Pero nosotros no somos como esos animalitos. Nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos soldados. Somos discípulos del Señor. A nosotros no nos va a venir a amedrentar el enemigo haciéndonos creer que nuestro hogar se destruye. El Señor lo reprenda. A nosotros no va a venir el enemigo a hacernos creer que esto que estamos haciendo de servir a Dios es una pérdida de tiempo. El Señor lo reprenda. A nosotros no nos va a venir a amedrentar el enemigo, a hacernos creer que Él tiene poder y potestad para cerrar este lugar. El Señor lo reprenda en esta hora. La sangre de Cristo vence. ¿Quién es ese incircunciso? Dijo David, para que se levante en contra del ejército del Rey de Reyes y Señor de señores. Alabado sea Dios, hermanos. El Señor nos ayude y nos aumente la fe. En esta hora vamos a pasar a orar delante de la presencia del Señor. Los que tienen fe en esta hora, clamen a Dios. Clamen al Señor. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu vida? ¿De qué te tiene que librar el Señor? ¿De qué tiene que librar el Señor tu vida? La gloria sea para el Señor. Oramos delante de la presencia del Señor y clamamos a Dios. No temas, dice el Señor, tened ánimo. Yo soy, el gran yo soy está aquí en esta noche. Oramos delante de su presencia.